Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del movimiento de una partícula eléctrica en un campo eléctrico uniforme. Lo primero a considerar es que el movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico uniforme es equivalente al movimiento de un proyectil que se mueve en un campo gravitacional uniforme. Mejor dicho, el movimiento de una partícula en un campo eléctrico uniforme es equivalente a un movimiento parabólico. Un campo eléctrico uniforme es un vector en el cual la magnitud y la dirección del vector está orientado en la misma dirección. Es decir, tenemos muchas líneas de campo eléctrico, todas dirigidas en la misma dirección, como lo podemos ver en este diagrama. Si el campo eléctrico es uniforme, es decir, constante en magnitud y dirección, entonces cuando una partícula ingresa en ese campo eléctrico va a experimentar una aceleración constante. No será una aceleración variable, sino aceleración constante. Si la carga es positiva, la aceleración estará en la dirección del campo eléctrico. Si la carga es negativa, su dirección será en sentido contrario. En un campo eléctrico uniforme, la fuerza eléctrica va a ser la fuerza predominante, va a ser la fuerza más importante. Eso pues si lo comparamos con otras fuerzas que pueden existir, como la fuerza de la gravedad o de pronto alguna fuerza de fricción, pero esos son valores muy pequeños comparados o tomados como referencia con relación a la fuerza eléctrica. Eso significa que la fuerza eléctrica, de acuerdo a la segunda ley de Newton, es igual a la fuerza neta, como lo tenemos acá en la ecuación 1. El vector de fuerza neta, la segunda ley de Newton, es igual a masa por aceleración. Ese lo tenemos acá en la ecuación 3. Fuerza neta, segunda ley de Newton, es igual a masa por aceleración. ¿Qué es fuerza neta? Es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y en un campo eléctrico uniforme, la fuerza más importante va a ser solamente la fuerza eléctrica. Entonces la única fuerza que va a quedar es fuerza eléctrica igual a masa por aceleración. Va a ser lo único. Ahora, como el campo eléctrico es un vector y es la relación entre el vector de fuerza eléctrica sobre carga, aquí tenemos Q0 que representa por definición una carga de prueba positiva, pero en realidad es cualquier carga, positiva o negativa. Entonces el campo eléctrico es la relación entre fuerza eléctrica sobre carga. La unidad del campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. Despejando de la ecuación 2 la fuerza eléctrica, la carga pasa a multiplicar y nos queda que fuerza eléctrica es igual a carga por campo eléctrico. ¿Qué definiciones tenemos? Vector de fuerza eléctrica dado en newtons, vector de campo eléctrico con unidades de Newton sobre Coulomb, Fn, F neta, fuerza neta, es la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre una partícula, y aceleración, es un vector con unidades de metro sobre segundo cuadrado. Reemplazando la ecuación 3, es decir, fuerza neta igual masa por aceleración, igual a la ecuación 4, igualando 3 y 4, entonces nos queda que la carga por el campo eléctrico es igual a la multiplicación de la masa por aceleración. Esta ecuación número 5 es la más importante desde el punto de vista de electricidad para el estudio de este tema. El resto de ecuaciones se obtienen de la siguiente forma, ya que tenemos un movimiento de aceleración constante. Cuando la carga ingresa en un campo eléctrico uniforme, su aceleración es constante. Y por lo tanto, el resto de ecuaciones para analizar nuestros ejercicios las vamos a considerar o a tomar de cinemática, las ecuaciones de física básica. Las vamos a tomar tanto para una sola dimensión como en dos dimensiones. En dos dimensiones es la forma vectorial. Entonces veamos aquí el resto de ecuaciones de cinemática. Son ecuaciones para cada eje, eje X, eje Y o la forma vectorial de las ecuaciones de cinemática. Tenemos la primera, es el desplazamiento, un delta X, es la resta de posición final menos posición inicial.
Esto es válido para el eje X, el eje Y o el vector completo, delta R, R final menos R inicial, donde R es un vector posición que tiene coordenadas en coordenada rectangular, X en Y más Y en J. Segunda ecuación, la velocidad final es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta ecuación es la misma tanto en X como en Y, como en forma vectorial. Velocidad final igual velocidad más aceleración por tiempo. Recordemos que los vectores tienen coordenadas polares y rectangulares. Cuando un vector se descompone en sus componentes o en sus coordenadas en sus componentes rectangulares, nuestro vector va a tener componentes para el eje X y componentes para el eje Y. Y los datos que se van a utilizar acá en estas ecuaciones son exclusivos para cada eje. Es decir, si nosotros tenemos una velocidad final, una velocidad inicial y una aceleración para utilizar en esta ecuación 7, todos deben ser calculados u obtenidos para el eje X. Si yo no puedo utilizar datos que haya obtenido o que haya calculado para el eje X y reemplazarlos en una ecuación del eje Y. Lo mismo, si yo tengo algún dato del eje Y, no puedo reemplazarlo en el eje X. Es decir, mi ecuación quedará incompleta si yo calculo velocidad final en X igual velocidad inicial en X más aceleración en Y por tiempo. En ese caso, eso está incorrecto. Entonces, tenemos unas ecuaciones que son solamente con los datos para el eje X. Y aquí hacemos mucho énfasis en el subíndice. Observen por todo lado. Aquí estamos hablando de ecuaciones en el eje X, solo en el eje X. Es decir, hay que obtener datos solo para el eje X. También tenemos ecuaciones solamente para el eje Y. Yo no puedo utilizar o calcular algún parámetro del eje X y reemplazarlo en una ecuación del eje Y. Si yo tengo, por ejemplo, en la ecuación 8b, tengo todos los datos, o casi todos los datos, tengo dos incógnitas, por decir algo, tengo Y final, pero tengo X inicial, y tengo el resto de datos de la ecuación, tengo velocidad inicial en Y, tengo el tiempo y aceleración en Y. Lo único que me faltaría sería un Y inicial, pero conozco o calculé un X inicial en alguna parte. Yo no puedo utilizar ese X inicial en esta ecuación, me va a generar un error, va a quedar incorrecto. Eso tiene que ser claro desde el comienzo. No puedo mezclar los datos del eje X en las ecuaciones del eje Y. Y tampoco puedo tomar datos que son del eje Y o datos en y usarlos en las ecuaciones para el eje X. Cada uno es independiente, separado, no se pueden mezclar. Y en el vector, en la forma vectorial, pues un vector sí lleva sus componentes en coordenada polar o en coordenada rectangular. Este es un vector de velocidad final, puede estar escrito en cualquier coordenada, polar o rectangular, y él puede tener componentes en X y en Y. Lo mismo el vector de velocidad inicial, lo mismo el vector de aceleración. O el vector posición, R final igual a R inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Esta es la forma vectorial de las ecuaciones de cinemática. Es válido para dos dimensiones, para el vector. Bueno, otras ecuaciones que también vamos a considerar son las ecuaciones de cinemática, ecuaciones de física. Cuando una partícula eléctrica, un protón o un electrón se acelera dentro de un campo eléctrico uniforme, su aceleración es constante. Cuando un cuerpo tiene una aceleración constante o tiene aceleración, tiene un cambio de velocidad y por lo tanto, si tiene cambio en velocidad, tiene cambio en la energía cinética. La energía cinética es un tipo de energía que está asociada solamente porque el cuerpo tiene una velocidad. Si un cuerpo tiene velocidad, tiene energía cinética. La energía cinética, vamos a expandir bien este cuadro, la energía cinética la vamos a utilizar con la letra K, de Kinetics Energy, tiene unidad de Joule y se evalúa como un medio de la masa de la partícula por la magnitud de la velocidad al cuadrado. La magnitud de la velocidad de una carga eléctrica se puede tomar de la coordenada polar. Es decir, podemos calcular la velocidad de un cuerpo
velocidad final o velocidad inicial, la calculamos en coordenada polar, y en la coordenada polar podemos usar la magnitud para reemplazarlo en la ecuación de energía cinética. O si de un vector yo tengo la componente en X y la componente en Y, la calculo por el teorema de Pitágoras y esa es la magnitud de la velocidad y esa es la que puedo reemplazar acá. El Joule, entonces, es la relación es la ecuación o es la unidad de la energía cinética y depende de la masa de la partícula, es decir, la multiplicación, el Joule es la multiplicación de un kilogramo por la velocidad al cuadrado. Entonces un Joule es la multiplicación de kilogramo por metro sobre segundo y ese metro sobre segundo elevado al cuadrado. Ok, vamos a ver la siguiente hoja. Ok, entonces en este caso, en esta hoja lo que tenemos es un ejercicio. Dice, tenemos un protón, tiene una velocidad inicial y me dan el vector, un vector de velocidad inicial con valor de 9 por 10 a la 3 metros sobre segundo y un valor de vector unitario y, es decir, que me están dando la coordenada rectangular del vector. La parte J no tiene, vale 0, simplemente es un vector que está en la dirección y, es decir, es un vector que está paralelo al eje X, no tiene componente en Y. Ese protón ingresa en una región donde el campo eléctrico tiene una magnitud de 10 por 10 a la 4. Es un valor constante, por lo tanto es un campo eléctrico uniforme. Entonces el campo eléctrico tiene una magnitud de 10 por 10 a la 4 newton sobre coulomb y también me dan una dirección, me dan un ángulo de 76 grados. Es decir, que en este texto del campo eléctrico me están dando magnitud y ángulo, es decir, me están indicando la coordenada polar del vector de campo eléctrico. Transcurridos 5 nanosegundos, esta n, este símbolo es una letra griega, la utilizamos como prefijo, ese prefijo tiene un valor de 10 a la menos 9. Un nano es 10 a la menos 9, entonces después de 5 por 10 a la menos 9 segundos, vamos a calcular varias cosas. Vamos a calcular el vector de aceleración, porque el protón ingresa en la región donde existe el campo eléctrico uniforme, por lo tanto va a tener aceleración. Si él tiene aceleración, su velocidad va a cambiar. Es decir, si él viene con esta velocidad inicial, cuando el protón atraviese el campo eléctrico y debido a la aceleración, tendrá una velocidad final distinta a la que empezó. También debemos calcular, después de 5 nanosegundos, la posición y la energía cinética inicial y la energía cinética final. Y bueno, empecemos. Solución. Se trata de un protón. Entonces, lo primero que necesito son los datos del protón. La masa, aquí pues está la constante, y el valor de la carga. Estos datos los vamos a utilizar constantemente. Aquí lo tenemos resaltado y posteriormente lo utilizaremos. Entonces, lo primero es que se trata de un protón. Ahora, analicemos el ejercicio. El protón tiene una velocidad inicial, una magnitud y vector unitario en y, es decir, la velocidad inicial del protón está en el eje X positivo. El campo eléctrico tiene una magnitud y un ángulo de 76 grados. Entonces vamos a observar eso. Vamos a hacer un diagrama. Este diagrama pues lo hice previamente. Es un campo eléctrico, es un vector de campo eléctrico. Tiene un ángulo de 76 grados con el eje horizontal, por eso la inclinación, porque como dato del ejercicio me dicen que es 76 grados. También tengo la magnitud del vector, 10 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, ángulo de 76 grados. Es decir, me están indicando el vector de campo eléctrico en coordenada polar. Vamos entonces a expresar esa ecuación. En coordenada polar sería un vector de campo eléctrico, 10 por 10 a la 4, ángulo de 76 grados, newton sobre coulomb. Está en coordenada polar, hay que convertirlo a coordenada rectangular. Pero aquí me da 10 por 10 a la 4
falta multiplicar acá en coordenada rectangular el 10 a la 4. Copiemos este dato, este se me olvidó acá y agreguémoslo. Esto quedó un poquito extendido. Voy a tratar de corregir acá, discúlpenme que faltaba ese dato. Corramos un poquitico todo esto. Hay que extenderlo más. Estamos utilizando el programa OneNote de Windows y facilita muchísimo hacer este proceso de edición. Bueno, entonces es 10 por 10 a la 4, ángulo de 76 grados. 10 con ángulo de 76 pasado a coordenada rectangular da 2,419 en Y más 9,703 en J, multiplicado por 10 a la 4. Ok, vamos entonces a continuar. Analicemos estas flechas de campo eléctrico. Cada una de estas flechas es un vector de campo eléctrico. El campo eléctrico se caracteriza porque estas flechas que representan el campo eléctrico se originan en donde hay cargas positivas. Es decir, estas flechas de campo eléctrico tienen su origen en las cargas positivas. Y el campo eléctrico llega, la flecha del campo eléctrico llega a la carga negativa, llega al menos, al punto negativo. Significa entonces que en este diagrama las cargas positivas están aquí abajo, las cargas negativas aquí arriba. Entonces el campo eléctrico va desde cargas positivas hasta cargas negativas. Y veámoslo en los siguientes diagramas. Bueno, aquí pues tenemos la descripción. El vector de campo eléctrico llega a las cargas negativas, el vector de campo eléctrico sale cargas positivas, y una conclusión es que un vector de campo eléctrico se representa por líneas que divergen o salen de cargas positivas y convergen o entran en cargas negativas. Continuemos con nuestro diagrama. Aquí pues nosotros habíamos empezado nuestro diagrama del vector de campo eléctrico con una inclinación θ, que es el ángulo de 76 grados. Ese campo eléctrico tiene un origen en cargas positivas, que es en donde empiezan las flechas, y finaliza donde están las cargas negativas. También tenemos un protón que viene con una velocidad inicial en Y, en X. Entonces nuestro protón viene paralelo al eje X, pero se mete en una región donde hay campo eléctrico, donde hay cargas positivas y cargas negativas. A medida que este protón ingresa en la región va a experimentar fuerza eléctrica. Como hay cargas positivas, entonces le hacen una fuerza de repulsión, lo alejan, lo mandan hacia arriba. Y como también tenemos cargas negativas, le hacen fuerza de atracción. Entonces, este protón no podrá mantener esa trayectoria horizontal. Cuando ingresa al campo eléctrico, el protón se va a desviar debido a la fuerza eléctrica. Su velocidad inicial es 9 por 10 a la 3 metros sobre segundo en Y. Y en este siguiente diagrama vemos lo que va a ocurrir con el protón. Él va a ingresar en una región de campo eléctrico uniforme, viene con una velocidad inicial que está paralela al eje X, pero cuando va ingresando en cada punto, en cada espacio dentro del campo eléctrico, va a experimentar la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica de repulsión que le hacen las cargas positivas y fuerza eléctrica de atracción que le hacen las cargas negativas. Conclusión, el protón se desvía, va a cambiar su trayectoria. Y esa trayectoria va a ser una trayectoria en forma de parábola. Y es debido a la fuerza eléctrica. Para ese análisis, para esa trayectoria, entonces es en donde vamos a utilizar las ecuaciones de cinemática. Ecuaciones de cinemática en el eje X, en el eje Y en forma vectorial. Depende de la información como se tenga o como uno la tenga, como uno la quiera manejar. Y desde el punto de vista de electricidad, lo que uno analiza, el primer dato más importante que se requiere es el vector de la aceleración. Y ya con el vector de la aceleración podemos calcular el resto de las ecuaciones de cinemática. Entonces, ¿qué tenemos? Que la ecuación principal desde la electricidad, dada por la comparación entre la fuerza eléctrica y la segunda ley de Newton, es que la carga por el campo eléctrico, que es un vector, es igual
a la masa que tiene esa carga eléctrica por el vector de aceleración. Generalmente en estos ejercicios de movimiento de partículas en un campo eléctrico uniforme, lo primero que se requiere es calcular la aceleración o calcular el campo eléctrico. Casi siempre ese va a ser el objetivo o por donde hay que empezar. Entonces necesitamos el vector de aceleración y siempre vamos a utilizar carga por campo igual masa por aceleración. Esa es la ecuación 5. Como la aceleración es la incógnita, entonces la masa pasa a dividir y reemplazamos datos. La carga del protón, este era un dato pues dado de una tabla del comienzo. Luego el vector de campo eléctrico, 10 por 10 a la 4, ángulo de 76 grados, newton sobre coulomb. La masa del protón y bueno, hacemos esa operación. Hacemos la multiplicación de términos, dividimos, cancelamos unidades, hacemos las potencias de 10 y nos da este valor, 9,579 10 a la 12, ángulo de 76 grados. Como es aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Esta va a ser nuestra primera respuesta. Un vector en coordenada polar. Y pues está en coordenada polar, fácilmente se puede pasar a coordenada rectangular. Vamos a la siguiente hoja. Bueno, entonces aquí que tenemos nuestro diagrama que representa el movimiento del protón dentro del campo eléctrico uniforme. Ya vimos que él se va a desviar en una trayectoria parabólica, entonces dibujamos solamente la trayectoria, es lo único que me interesa. Y vamos a calcular, ¿o qué tenemos? Un vector de velocidad inicial que viene horizontal, viene paralelo al eje X, pero cuando el protón ingresa al campo eléctrico se desvía y cuando sale del campo eléctrico va a salir con una velocidad final diferente a la velocidad con que empezó. Y es diferente tanto en magnitud de los dos casos, la final como la inicial, como el ángulo. Aquí el vector viene horizontal o paralelo al eje X cuando entra y aquí a la salida viene con un ángulo distinto. Y cuando hablo de ángulo estoy refiriéndome a coordenada polar. Entonces, si está en coordenada polar, recuerden, se puede pasar a coordenada rectangular y tendrá componentes en X y componentes en Y. Entonces uno debe aprender a moverse en los dos sentidos, en las dos coordenadas y calcular, si estamos en coordenada polar, calcular magnitud y ángulo. Y si necesitamos coordenada rectangular, necesitamos es obtener componente en X y componente en Y. Bueno, datos de la cinemática. Entonces, velocidad inicial, este era un dato del ejercicio, con este empezamos. El tiempo, 5 nanosegundos. Un nano es un prefijo que vale 10 a la menos 9 segundos. El vector de aceleración que lo calculamos en la hoja anterior. Y aquí pues resolvimos la primera pregunta, el vector de aceleración. Ahora vamos a analizar el vector de velocidad. Vamos a utilizar una de las ecuaciones de cinemática. Para este ejercicio se presta o se facilita que haga todos los cálculos con las ecuaciones en forma vectorial. ¿Cómo sería en forma vectorial? Entonces las ecuaciones del grupo C y específicamente la ecuación 8. Esa ecuación 8C es vector de velocidad final igual vector de velocidad inicial más el vector de la aceleración por el tiempo. Voy a usar esta ecuación y reemplazo todo. Entonces, el objetivo es hallar el vector de velocidad final. Este vector de velocidad final es igual a velocidad inicial, 9 por 10 a la 3 en I metros sobre segundo, más el vector de aceleración, 9,579 10 a la 12, ángulo de 76 metros sobre segundos cuadrados, multiplicado por un tiempo de 5 nanosegundos, 5 por 10 a la menos 9 segundos. Cancelo unidades, aquí me va a quedar metros sobre segundo, 5 multiplicado por potencias de 10, 10 a la 12 por 10 a la menos 9, entonces aquí vamos el siguiente cálculo, velocidad final, entonces me da la multiplicación de aceleración por tiempo. Está en coordenada polar, tengo que pasarlo a coordenada rectangular para poderlo sumar con el primer vector que tiene componente en I. Este vector está en polar, se pasa a coordenada rectangular. Factorizamos unidades, factorizamos potencias de 10, etc. Entonces,
este vector sería, factorizo la potencia de 10, entonces sería 10 a la 3. Y tendría que convertir de polar a rectangular 47,895 con ángulo de 76 y me dará 11,587 ni más 46,472 J. Factorizo potencias de 10, factorizo unidades, aquí están factorizados. ¿Qué me queda? 9 en I más 11,587 en I más 46,472 en J. Procedo a hacer operaciones. Como tengo vectores unitarios en I, solamente hago las operaciones en I. En J solamente hay un término, o sea que con él no actúa con nadie. Los únicos con los que vamos a obtener resultados son con el vector en I. Entonces este me da 9 y 11, 587 me da 20. 9 y 11, 20. 20,587 ni más 46,472 J por 10 a la 3 metros sobre segundo. Está en coordenada rectangular, lo pasamos a coordenada polar. 50,828, ángulo de 66,107 grados. Este ángulo es el ángulo con el que el vector de velocidad sale del campo eléctrico y va a mantener esa velocidad y esa dirección. El protón, cuando sale del campo eléctrico, ya no se va a desviar, a menos que ingrese a otra región o a menos que se estrelle contra alguna pantalla o algún elemento. Y bueno, esto sería por 10 a la 3. Este 10 a la 3, si yo quiero, pues lo quito y lo vuelvo como kilómetros por kilos, o le factorizo y lo convierto todo en potencias de 10. 5,0828 por 10 a la 4. Ahí pues ya se queda un poquitico, pues como para que uno trabaje con las expresiones de potencias de 10. Entonces, este es el resultado de la velocidad final del protón cuando sale del campo eléctrico. Sale con un ángulo de 66, vuelvo a mirar, ángulo de 66,107 y velocidad de 50,828. Comparémoslo al comienzo. Viene con una velocidad de 9 y sale con una velocidad de 50. Viene con un ángulo de I, una dirección I o ángulo de 0 y saldrá con un ángulo de 60 grados. Cambia totalmente la trayectoria de esa partícula. Ok, vamos a ver la siguiente hoja. Pasemos a la siguiente. Bueno, es el mismo protón en el campo eléctrico. Ya tenemos otro dato calculado, el vector de velocidad final. Ya hemos resuelto dos incógnitas. Vamos a calcular la posición. Como tengo los datos en forma vectorial, pues voy a utilizar las ecuaciones de los vectores. ¿Qué necesito? La posición en que sale, es decir, el vector R final. Y este vector pues tiene componente X final y Y final. Es decir, necesito calcular el vector R final en coordenada polar o el vector R final en coordenada rectangular para calcular el valor de X y el valor de Y. Utilizamos las ecuaciones de cinemática en forma vectorial. En este caso veo que tengo datos suficientes para usar la ecuación 10, la 10C, que es del grupo de datos de vectores. Entonces con la 10C tengo R final igual a R inicial, son vectores, más un medio del vector de velocidad final, más velocidad inicial y por tiempo. R inicial, entonces mi protón va a ingresar por esta dirección, es decir, voy a tomar que ingresa en el punto 0, 0, en el punto 0, 0, esa es mi referencia, y reemplazo datos, R final es igual a 0, un medio de velocidad final, 50,828, ángulo 66, 10 a la 3 es la potencia de 10, velocidad inicial, 9 por 10 a la 3 en I, tiempo de 5 por 10 a la menos 9 segundos. Se factorizan unidades, se factorizan las potencias de 10, se simplifica pues todo lo que se pueda reducir y lo que esté en coordenada polar se pasa a coordenada rectangular. Entonces, pasado a coordenada rectangular, la potencia de 10 a la 3 se factoriza, la unidad de metro sobre segundo se factoriza, el tiempo por acá pues todavía no lo he utilizado, solamente transformo de coordenada polar en coordenada rectangular.
Esta velocidad de 50,828, ángulo de 66,107 grados, da 20,587 ni más 46,472 en J. Sumo las velocidades en I con I, y nos da 29,587 más 46,472 en J. Esa es la suma de las dos velocidades, la final o la inicial. Hay que dividir eso entre 2. Aquí esta potencia de 10, pues se opera, pues se trabaja con ella, se resuelve, se multiplica por 5, etc. Se cancelan unidades y decidí ya obtener, como obtuve los vectores, lo decidí pasar a coordenada polar. 29,587 más 46,472, que está en rectangular, lo pasamos a polar. Da 55,091, ángulo de 57,517 grados. Y bueno, un medio, y 5 por, aquí que me queda 10 a la 3 por 10 a la menos 9 me da 10 a la menos 6. Se restan los exponentes. Se cancelaron los segundos, quedan solamente metros. Y nos da que la R final, después de resolver un medio por esta constante y por 5, nos da 137,728, el ángulo ya no cambia, 57,517, la potencia de 10 a la menos 6 metros. Está en polar y lo pasé a coordenada rectangular. Al pasarlo a coordenada rectangular tengo un valor en I, un valor en J. Este valor que va con J es el Y. Entonces corresponde a un Y final, porque estoy calculando R final, posición final. Entonces tengo un Y final, 116,18 por 10 a la menos 6 metros. Y tengo un X, que es el que va con I, X final, porque estoy calculando R final, un X final de 73,968 por 10 a la menos 6 metros. Ok, ese es pues entonces el cálculo de posición final de este protón cuando atraviesa el campo eléctrico y hace esta trayectoria parabólica. Con eso resolvemos el punto C. Vamos a mirar la energía. Vamos a la siguiente hoja. Listo. Entonces, nos piden que calculemos la energía cinética cuando ingresa al campo eléctrico. La energía depende de la velocidad. Como este protón viene con una velocidad, entonces tiene energía cinética. Cuando el protón atraviesa el campo eléctrico, cambia su velocidad y por lo tanto va a adquirir otra energía cinética final. Seguimos entonces con los datos de la energía cinética. Hemos calculado aceleración, velocidad final y posición final. Vamos al cálculo de la energía. La energía depende de la energía cinética. Vamos a usar la letra K mayúscula y hay que diferenciarlo, hay que tener muy presente porque nosotros hemos usado la letra K minúscula para hablar de la constante de Coulomb. La constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. K minúscula. K mayúscula es igual a un medio de la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado y su unidad de la energía es el joule. En algunos textos utilizan otra representación de K. A veces utilizan las siglas. Como estamos calculando energía cinética, entonces en lugar de K utilizan E.C, energía cinética. Ya depende del libro que se consulte. Y habrán otras fuentes que probablemente utilicen otra letra con el objetivo de que no se repitan las letras o los símbolos que ya hemos usado. En este caso, pues, en física se utiliza la letra K mayúscula para hablar de la energía cinética. Y es la que vamos a considerar. Pero pues dependiendo, como les digo, del libro que se consulte, de la fuente que se consulte, a veces para hablar de energía cinética utilizarán otro símbolo, otra letra. La energía cinética entonces se evalúa con esta ecuación y la magnitud de la velocidad, que es raíz cuadrada, que es el teorema de Pitágoras, de la velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. Esta es la forma para calcular la magnitud de la velocidad si yo tengo el vector de velocidad en coordenada rectangular. Pero si yo tengo el vector de velocidad en coordenada polar, puedo reemplazar directamente la magnitud. Es decir, si yo observo mis datos,
yo tengo que el vector de velocidad final está con coordenada polar. Por lo tanto, yo podría reemplazar simplemente este valor, 58,28, para calcular la energía cinética final. Y el vector de velocidad inicial está en coordenada rectangular. Entonces, para este vector sí debería utilizar esta ecuación, porque lo que yo tengo acá es la componente en y. Y la componente en j o componente en y no existe, vale 0. Entonces aquí pues debería reemplazar un 0 para calcular la magnitud de la velocidad inicial y con eso calcular la energía cinética inicial. Entonces vamos con nuestros cálculos. Energía cinética inicial. Tengo el vector de velocidad inicial, está en y, solo tiene en y. Vamos a hallar la magnitud de este vector, entonces utiliza Pitágoras, raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, ya no se reemplaza la y, más la componente en y, no reemplazo la j. Aquí no puedo reemplazar ni la y ni la j, solamente la magnitud y la unidad, y la potencia de 10. Como aquí vale 0, pues entonces aquí pues queda solamente este término, raíz cuadrada se cancela con este cuadrado y vuelve y queda el vector inicial. Pero si este vector de velocidad tuviese una componente en j, aquí ya no sería 0. Entonces en este caso me quedó muy sencillo porque la componente tiene un valor distinto de 0. Y pues es más sencillo hacer la operación. Pero si fuera otro valor, tendría que reemplazar la componente que viene con y o j en esta parte. Entonces en este caso, la magnitud de la velocidad inicial es la misma, 9 por 10 a la 3 metros sobre segundo, es la misma en i. Y salió sencillo porque no tenemos componente en j. Pero si tuviera componente en j, como les dije, aquí tendríamos algún valor. Y este valor de la magnitud de la velocidad sería diferente. Bueno, como tenemos el valor de la velocidad inicial, usamos la ecuación de la energía cinética. Energía cinética inicial, un medio de la masa, como estamos analizando un protón, entonces necesitamos la masa de ese protón y la magnitud o rapidez inicial elevado al cuadrado. Reemplazamos los datos, un medio, la masa del protón, la magnitud de la velocidad elevado al cuadrado. Aquí pues se explica la simplificación de unidades para obtener el joule. Un joule es la multiplicación de un kilogramo por, aquí nos va a dar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces un joule es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Se resuelve toda esta operación y nos da 7,527 por 10 a la menos 21 joules. Aquí recuerden que hay unos términos elevados al cuadrado. 9 al cuadrado, 10 a la 3 elevado a la 2 es multiplicación de potencias, entonces 2 por 3, 6. 10 a la 6 por 10 a la menos 21, por 10 a la menos 27, nos da 10 a la menos 21. Recuerden que acá se multiplican exponentes, 3 por 2, 6, entonces nos dará 10 a la 6. 10 a la 6 positivo con menos 27, nos da menos 21. Metro cuadrado, segundo cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado por kilogramo, eso es joule. Y esa es la respuesta a la energía cinética inicial. Para la energía cinética final, tomamos las magnitudes. Decidí pasar la velocidad final, que está en coordenada polar, lo pasé a coordenada rectangular. Miren que tenemos un valor en i, un valor en j. Y vamos a utilizar el cálculo de Pitágoras. La magnitud de la velocidad es raíz cuadrada de componente en x al cuadrado más componente en y al cuadrado, y aquí potencia de 10 a la 3 metros sobre segundo. Entonces sería 20,587 al cuadrado más 46,472 al cuadrado, y bueno, las otras unidades, 10 a la 3 metros sobre segundo todo al cuadrado. Este cuadrado, para esta multiplicación de este paréntesis, este se va con la raíz y va a quedar simplemente 10 a la 3 metros sobre segundo. Y la otra parte de este otro paréntesis sí hay que resolverlo. Hay que resolver 20,587 al cuadrado más 46,472 al cuadrado. Se resuelve y luego se le saca la raíz cuadrada. Nos da 50,828. Este valor es la magnitud de la velocidad. Este valor, observemos aquí al comienzo, es la misma
es el mismo valor de la coordenada polar. Entonces, si tengo el vector en coordenada polar, pues simplemente tomo la magnitud de su coordenada polar. Porque pues aquí hice una vuelta larga simplemente para mostrar el manejo de esta ecuación si yo tengo el dato en coordenada rectangular. Pero llegamos a la misma respuesta, y eso es lo importante, que utilizando la ecuación de Pitágoras para los componentes de la velocidad, pues obtengo la magnitud del vector de velocidad. Y esa magnitud del vector de velocidad es la que necesito para el cálculo de la energía cinética. Como en la final, energía cinética final será un medio de la masa del protón, velocidad final al cuadrado. Reemplazamos los datos, aquí hay términos compuestos elevados al cuadrado, entonces sería 5828 a la 2, 10 a la 3 elevado a la 2, metros sobre segundo elevado a la 2. Este 10 a la 3 elevado a la 2 es 10 a la 6. Y multiplicado con 10 a la menos 27 nos da 10 a la menos 21. Y bueno, el resto de operaciones nos da 2160,597. Listo. Ese es el valor de la energía cinética final y la energía cinética inicial. Y bueno, hemos terminado. Muchas gracias y hasta luego.